Hola, mi nombre es Elia Guadalupe Aguilar Montalvo y soy estudiante de la maestría en psicoterapia por parte del Centro Universitario del Pacífico, UNIPAC. Asimismo, como parte de la materia Perspectiva Psicológica del Tejido Social, el día de hoy vengo a exponer, a hablar en general sobre un tema muy importante, la familia desde su origen antropológico, sociológico y psicológico. Y como podrás observar de este lado, te coloqué los temas que voy a abarcar el día de hoy, empezando con una breve introducción acerca del tema para pasar al origen antropológico de la familia. Posteriormente, ir observando un poco cuál es la perspectiva social de la familia, para de ahí pasar la perspectiva psicológica justamente y cuál es el impacto dentro de este espacio, este sistema familiar como individual, incluyendo algunos temas que tienen que ver con la parte psicoterapéutica. Y por último, les voy a hablar acerca de una reflexión final, ¿vale? Vas a observar incluso que hay algunos temas que incluyo dentro de la parte psicológica que justamente son como pequeños subtemas, pero conforme vayamos avanzando te lo iré presentando. Para poder introducir el tema, va a ser importante mencionar que desde una perspectiva antropológica, sociológica o psicológica, la familia es una de las instituciones no solo más antiguas, sino también más fundamentales en la historia de la humanidad. Y esto es porque al final la familia no solamente ha evolucionado a través de los siglos o a través de la historia del hombre, del ser humano, sino que también sigue siendo este núcleo del tejido social. ¿Por qué? Porque es a través de ella que se transmite la información generación tras generación acerca de normas, reglas y otros dogmas. ¿Ok? Parte de lo que vamos a ver a continuación es su origen, sus funciones y justamente también el impacto que ha tenido en la sociedad, pero también en los individuos. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué la familia ha existido en todas y cada una de las culturas y cómo ha ido cambiando o evolucionando a través del tiempo? Y yo creo que justamente plantearnos esta pregunta nos va a ayudar a poder observar esta exposición desde una manera un poco más fluida. Lo primero que hay que tomar en cuenta es justamente el origen antropológico. Y para hablar de esto tenemos que tomar en cuenta que, pues justamente la familia la podemos observar desde la época prehistórica, ¿ok? Donde la familia surgió como ese modelo de unidad para la supervivencia, ¿no? Se vuelve algo un poquito más instintivo, un poquito más biológico. Y bueno, justamente es desde las primeras agrupaciones humanas donde se vivían como en estos clanes, donde también la crianza de los hijos era una tarea pues a veces compartida, ¿no? Y si observamos desde el tema prehistórico, vamos a ir observando, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, vamos a ir observando que desde estos clanes o desde estas agrupaciones humanas podíamos encontrar este apoyo dentro de la convivencia entre cada uno de los individuos, aspecto que inclusive podemos ir encontrando en algunos seres vivos diferentes al ser humano. De igual forma, hay que tomar en cuenta cómo conforme las sociedades poco a poco iban evolucionando, se iban volviendo, pues ahora sí que más sedentarias porque se iban asentando, venía esta parte agrícola, fue apareciendo poco a poco la familia nuclear, no tanto extensa como podíamos observar en la época prehistórica. ¿Okay? Y a partir de aquí se le va dando como esta importancia acerca de la herencia y el linaje, cosa que podemos ver incluso en las familias, por ejemplo, en Egipto, donde el linaje y la herencia de este linaje, de la sangre, se vuelve tan importante, o en ciertas sociedades o épocas del ser humano, donde podíamos observar que incluso el conservar la sangre pura, por así decirlo, o conservar este linaje de sangre era tan importante que trataban de preservarlo únicamente entre los miembros de una sola familia. Bien, incluso en 1969, Levi Strauss, les voy a dejar con esta cita, mencionaba: la familia es la primera institución social de la humanidad, ya que permitió la transformación de la cultura, valores
y conocimientos desde tiempos primitivos. Y evidentemente, si lo vemos desde esta perspectiva, es totalmente cierto. Y también vamos a poder observar, si nos vamos a nuestros adentros y un poquito observar nuestro propio grupo familiar, vamos a identificar estos aspectos culturales, valores o conocimientos que se fueron transmitiendo de generación en generación. Ahora, desde una perspectiva sociológica, tenemos que tomar en cuenta que, pues justamente la sociología va a entender a la familia como este primer grupo social en donde vamos a aprender, como les comentaba, estas normas, estos valores y estos roles, perdón, que pueden ir asignados a cada persona, ¿no? Y esto no solamente va en roles, en torno a los roles de género, sino justamente también en cuanto a las actividades y otras tareas designadas a cada miembro. ¿Okay? Esto me recuerda un poco a la película Como agua para chocolate, ¿no? Que desde la parte social, cultural, inclusive familiar, que ya pues se va haciendo por etapas, se puede observar cómo pues la protagonista, que se llama Tita, pues en general es como esta persona que está asignada, ¿no? O resignada como miembro de la familia para poder cuidar a mamá. Entonces, por ser la menor de todas las hijas, ella no podía casarse, evidentemente, pues ni siquiera tener hijos, ni hacer una vida propia. ¿Por qué? Porque era quien debía de cuidar a mamá. Entonces, podemos observar como ejemplo, ¿no? Esta parte donde estos roles se van asignando dependiendo también de estas transmisiones de información o de conocimientos de generación en generación. Igualmente, desde una perspectiva sociológica, vamos a observar que la función de la familia es esta cohesión social, ¿ok? Es decir, es la base por la cual se le va a enseñar al individuo a socializar, ¿ok? Es esta interacción en la cual, por medio de esta, se va a transmitir esta información cultural o qué es lo que está permitido, qué es lo que no, y justamente también estas costumbres. Por su parte, Giddens en 1992 nos hablaba de que la familia no solamente es una estructura que se puede quedar estática o que es inamovible y que no genera cambios, sino que va a ser un reflejo justamente de estos cambios sociales, económicos también de cada época. Y esto también va a ser visible y evidente para nosotros como personas conforme vayamos observando cada generación, vayamos observando como estas transformaciones a nivel social o incluso estos nuevos modelos, perdón, de familia que han ido surgiendo. A continuación pueden observar una imagen donde se va revelando incluso un poco desde esta serie que se llama Modern Family, como estos distintos tipos de familia que podemos encontrar, que no son todos, pero que sí podemos encontrar más o menos en esta imagen. Y bien, parte de lo que podemos observar en esta imagen es justamente como este modelo de familia nuclear, monoparental, donde tenemos mamá, papá, hijos, pero también podemos ver este modelo de familia homoparental, este otro tipo de familia también extendida y demás. Entonces, vamos a observar que, pues, a lo largo de la historia, la familia ha ido cambiando y que la estructura tradicional también ha ido cambiando y que evidentemente esto, dependiendo de estos movimientos culturales, económicos, temas que pues no son inherentes a la familia, como la violencia, como temas de sistemas de salud y demás, van a impactar y que van a generar justamente también cambios en el tema familiar. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta estas concepciones o estos conceptos que tiene la sociología acerca de la familia, ¿ok? Y entonces debemos de partir por la interacción o el interaccionismo simbólico. Esto habla acerca de esta interacción social que se va generando desde la familia en un contexto de intimidad, pero también de proximidad, ¿ok? Por otro lado, tenemos la parte del funcionalismo y esto nos habla cómo la familia y los individuos van a ir teniendo funciones concretas y no solamente funciones, sino utilidades concretas, una aportación concreta para la sociedad.
Por otra parte, tenemos lo que es la teoría del intercambio. ¿Ok? La teoría del intercambio nos va a explicar cómo este intercambio va surgiendo dentro de un proceso de negociación como amor por afecto, por protección, entre otros. Y por último, la parte de la sociología crítica nos habla como esta institución, como a la familia como una institución que va a venir a reforzar el status quo de la misma sociedad, evidentemente. Ahora, desde la perspectiva psicológica es importante observar el impacto que tiene y que ha tenido la familia desde siempre para lo que es el desarrollo individual, pero también justamente desde lo individual para el colectivo, ¿ok? Porque justamente empezamos como por estratos. Empezamos el individuo, tenemos que tomarlo en cuenta, evidentemente, la familia, la comunidad y la sociedad. Entonces, este impacto no solo tiene que ver con el desarrollo individual, sino también de la sociedad misma. Y para ello me gustaría poder introducir este tema de manera que podamos tomar en cuenta cómo el apego y los vínculos emocionales van a ir fortaleciendo o no, ¿ok? La identidad de la persona, y es que justamente desde aquí, dependiendo si el ambiente familiar ha sido saludable o no, pues vamos a ver cómo va a haber un aporte emocional, ¿sí? A la salud mental de la persona, mientras que si encontramos disfuncionalidades dentro del seno familiar, vamos a encontrar que van a generarse dificultades psicológicas, inclusive patológicas, ¿ok? Y que es también desde estos vínculos emocionales y de apego donde vamos a encontrar estos puntos clave, ¿ok? Para poder observar la interacción entre la persona y la sociedad como la persona y lo que tiene como concepto de sí mismo o de sí misma, y que esto va a venir desde la infancia. Y bien, por último, habiendo abarcado cada una de las perspectivas diferentes acerca de la familia, me parece importante que podamos reflexionar cómo justamente desde la familia podemos ir viendo cómo estos cambios en su estructura, en sus roles, pudiera fortalecer o no la convivencia social al individuo mismo, y cómo de alguna manera la familia, ahora sí que de buenas a primeras, es el núcleo del tejido de la sociedad. Y bueno, yo dejo esta pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cómo crees que tu familia ha influido en tu desarrollo, en tu vida, en cómo te percibes? Si tienes alguna idea, aquí estoy para escucharte. Muchas gracias por tu atención.